a propósito de los cuidados higiénicos que uno tiene que tener para prevenir enfermedades, la higiene de las manos es un aspecto fundamental y en el caso de los funcionarios hospitalarios puede ser un elemento clave que separe a la vida de la muerte. Según datos manejados por la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 1 millón de personas a consecuencia de infecciones adquiridas en los hospitales. También a nivel internacional, se estima que las infecciones intrahospitalarias pueden reducirse entre el 30 y un 70% con una correcta higiene de manos. Cada 5 de mayo, la OMS recuerda al personal de salud sobre esta práctica higiénica, así como el protocolo existente para hacerlo de forma eficiente. Abrir el grifo, tener el dispenser donde nos dan el jabón, ¿verdad? Y entonces hacemos palma con palma, los dorsos de un lado y del otro lado, los interdígitos, las puntas de los dedos, ¿verdad? La fase ungueal, los pulgares y por último el puño. Y hacer un enjuague exhaustivo y secamanos de papel y con ese se puede cerrar el grifo, se debe cerrar el grifo porque al tocar nuevamente con mano simple, sin algún protector, digamos, se vuelve a recontaminar. También el organismo recuerda que existen 5 momentos para aplicar el lavado de manos. Antes de entrar en contacto con el paciente, ya sea en consultorios o áreas de internación, antes de realizar cualquier procedimiento, luego de entrar en contacto con fómites, colector de orina, heridas, pañal o fluidos, después de estar en contacto con el paciente y después de salir del consultorio, sala de internación o el hospital. Por todos los integrantes del equipo de salud, así sea el médico, el enfermero, el radiólogo, todo lo que conformamos el equipo de salud y de repente nos olvidamos de profesionales que están ayudando al servicio, como ser el personal de limpieza, que también tiene que conocer las técnicas y tener cuidado con la higiene de manos, incluso después del uso de los guantes. Desde el Ministerio de Salud también recomiendan que tanto las autoridades de los hospitales, responsables de los servicios e incluso la ciudadanía estén atentos a la correcta higiene de las manos del personal de salud.